Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar y la hora que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino en nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, los que nos han seguido desde el principio, los que se están enchufando ahora, bienvenidos. Y afortunadamente, bueno, los que están escuchando desde antes y los que están enchufando también, tenemos todos el honor de que vamos a entrar por la puerta grande iniciando esta segunda temporada con un episodio Yo creo que con sí, un yo creo que sí. invitado, pero fantastiquísimo, que además es, bueno, ya después vamos a ver la sorpresa. Entonces, ahí le voy a dar el paso a Gustavo para que les cuente de quién nada más y nada menos vamos a estar conversando con una de las leyendas de la educación canina española. Así es, así es. Bienvenidos todos a la segunda temporada del Laboratorio Canino. Nosotros seguimos por acá y hoy tenemos un invitado, pero súper interesante. Él es Nacho Sierra, pero no quiero entrar a leer el currículum de Nacho Sierra porque es súper extenso. Quiero aprovechar para preguntarle algunas cositas y que nos cuente él su trayecto, ¿ya? Así que, Nacho, bienvenido. Bienvenido, Nacho. Hola. Buenas ¿Qué tardes tal? allí en Chile, noches aquí en España. Así Sí, es. Muy verdad que sí. bien. Muchísimas gracias por abrir el tiempo, Nacho. De verdad que sí. Sabemos que es tarde por allá, pero qué bueno que pudimos Nada, coordinar para juntarnos. es un placer. Muy bien, Nacho. Una de las primeras cosas que por lo general solemos conversar con las personas que se suman es que nos cuenten muy brevemente como su trayectoria. Cómo empiezas quizás desde la psicología y cómo vas migrando a el mundo de la educación canina a donde estás el día de hoy. ¿Cuál ha sido como, si nos pudieras resumir en unos 3, 4, 5 minutitos, cuál ha sido tu trayecto profesional? Bueno, vamos a ver. El problema es que como ya soy muy mayor, es muy largo contarlo, ¿no? La Pero vamos a trayectoria es empezar larga. cuando empecé yo a sentir ese gusanillo por el mundo animal. Lo empecé muy, muy pequeñito, era un niño. No recuerdo, no te puedo decir si los 6, los 5, los 7, porque yo desde que tengo memoria, siempre me gustaron los animales, jugaba a ser animal, mis juegos eran con animalitos de plástico y bueno, la verdad es que no te puedo decir cuándo empecé, pero sí que hubo un momento importante en mi vida que fue a los 12 años cuando entré en la Asociación de Defensa de los Animales, ADENA, de la World Wide Fund, y bueno, colaboré con Félix Rodríguez de la Fuente, colaboré, entre comillas, porque era un niño de 12 años, pero sí colaboraba en las campañas de Félix Rodríguez de la Fuente y fui a grabar algunos episodios del Hombre y la Tierra en los que yo me colaba entre grabaciones y me quedaba ahí mirando y observando todo lo que Félix hacía, ¿no? A partir de ahí empecé con animales salvajes. El perro sí estaba en mi vida, formaba parte de mi familia, pero no era el protagonista. Eran otro tipo de animales, que son los que a mí pues, me llamaban la atención, sobre todo mamíferos, ¿no? Reptiles también me llamaban bastante la atención. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empecé en el mundo del animal salvaje, hasta que, bueno, a los 18 años veía que el mundo del animal salvaje era muy bonito, pero que había que vivir de algo, que realmente vivir de los animales salvajes, si no eres zoólogo, no eres biólogo o no te dedicabas a eso expresamente, pues que era complicado. Entonces, bueno, empecé con un perro pastor alemán a pasearlo, que era de mi cuñado. Yo tenía otro. Y bueno, con esos dos perros iba al Parque del Buen Retiro de Madrid, uno de los parques más importantes de la ciudad de Madrid, y allí nos reuníamos, pues, lo que son los primeros adiestradores que hubo en España. Estamos hablando de los años 1977, 1978. ¿Vale? Ahí estábamos 4 o 5, que éramos los que en esos momentos éramos autodidactas. Nosotros, nadie nos había enseñado, nosotros simplemente teníamos una relación con perros todos los días y bueno, nadie nos había dicho cómo había que hacer las cosas, sino que improvisábamos, nos dedicábamos a pasear perros, a hacer experimentos, a ver si funcionaban las cosas, hasta que yo, bueno, pues decidí marcharme a Alemania. Ya estamos hablando del año 1983-84, en el que yo decidí irme a Alemania a, bueno, a conocer a los grandes adiestradores de allí. Aprendí alemán, tuve que aprenderlo porque aparte yo me empecé en Baviera y en la zona de Baviera, en Alemania, el inglés no se utilizaba mucho en esa época. Claro. Y bueno, pues aprendí alemán. Y bueno, a partir de ahí ya tuve grandes maestros como Rainer Mundelein, como Knut Fuchs, el actual cuatricampeón del mundo de IGP. Y bueno, pues ahí fue mi formación en Alemania. Luego en España pues monté residencias caninas, escuelas de adiestramiento,
y la Escuela de Formación Profesional Canina, que antes se llamaba Escuela de Psicología Animal, que Claro. data del año 1990, donde ahí empezamos a formar a profesionales, los primeros profesionales del adiestramiento canino en España con titulación, que la titulación, la primera era la mía, porque yo era el que firmaba y la daba. O sea, me tenía que hacer mi propio diploma a mí mismo porque nadie me lo podía firmar. Lo cual, sí, considero que puedo llamarme que soy el primer adiestrador titulado que hay en España, ¿no? Autotitulado. Claro, claro. Y bueno, luego ya fue un devenir de toda mi vida ya en el mundo del deporte, en el mundo de la modificación de conducta. He tocado todos los palos digamos, del adiestramiento canino, pero mi especialidad se puede decir que sería la psicología, el aprendizaje, la modificación de conducta y sobre todo el deporte del IGP, que es con el que he competido y sigo compitiendo, ¿no? No sé si os he hecho un resumen demasiado rápido, Sí, pero... no, pero está muy bueno, perfecto. está muy bueno. Nacho, pero entonces has podido ver como toda la evolución de la educación canina, como en sus diferentes fases, como más inicial, como quizás el adiestramiento más tradicional, de toda la evolución que ha habido hasta el día de hoy, ¿sí? En efecto, Y, yo comencé en el 78 cuando se adiestraba a los perros con una cuerda y a base de casi todo de castigo. Había premio, pero poco, Claro. y todo se ha cambiado mucho, ha cambiado mucho esto. claro, ¿y cómo verías el estado de la educación canina hoy en España? Bien, yo creo que ahora mismo España, a nivel, por ejemplo, de trabajo deportivo, no somos países como República Checa, Alemania, Bélgica, donde realmente, bueno, nos superan muchísimos años el tema del deporte, pero sí estamos compitiendo en muchos campeonatos, hemos quedado algunos campeones del mundo, hemos participado, España siempre participa en todos los campeonatos con buenas posiciones y bueno, este año hemos tenido un quinto puesto en el Mundial, ha habido primeros puestos también. Quiere decir que estamos bien situados. Lo que pasa es que, bueno, los alemanes, por ejemplo, nos llevan 70 años de historia aproximadamente en esto. Claro, claro. Entonces, bueno, para nosotros Alemania siempre es un país referente a la hora de aprender, ¿no? Pero he visto evolucionar esto total, o sea, es un cambio total. Igual, Nacho, bueno, nosotros sabemos que vienes de una base de la psicología humana, te formaste como psicólogo en la Universidad Complutense de Madrid, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Sientes que Ahí eso hice, ha, sí. sientes que eso ha afectado en la manera en la que miras el trabajo canino, en la que abordas los problemas de educación canina? Porque entiendo también, además porque para los que están escuchando y no lo saben, tal vez, Nacho tiene uno de los libros probablemente más clásicos de técnicas de modificación de conducta. De hecho, el nombre del libro es bien explícito, ¿no? Es técnicas de modificación de conducta canina. Em, y bueno, yo creo que eso es como uno de como de las literaturas clásicas de educación canina española, ¿no? Y habiendo Bueno, tenido sí, cierto... llevamos 6 ediciones de este libro y lo que me preguntabas es verdad, es decir, vamos a ver, yo tuve la suerte de trabajar con perros muchos años antes de hacer la carrera y esto creo que es muy importante porque yo me acoplo siempre a la frase de Skinner en la que viene a decir, ¿no?, que él lo que hace no es decir lo que dicen otros libros, sino contar su propia experiencia a través de sus libros. Yo me llama mucho la atención cuando cojo libros sobre adiestramiento, sobre psicología animal o comportamiento del animal y veo la cantidad de bibliografía que tienen estos libros. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está aportando el autor? Porque realmente la bibliografía no deja de ser algo que han escrito otros y que tú lo das por hecho. Pero en muchas ocasiones lo que otros dan por hecho no es lo que se ha hecho. Es decir, la experiencia para mí es base fundamental para poder llegar a la teoría. Claro. Yo no voy de la teoría a la experiencia, porque si voy de la teoría a la experiencia, tendría que cabalgar previamente con conceptos y con supuestos experimentos que yo no he visto, que yo no he comprobado, que quizás no se han hecho, y hay muchos fraudes, ¿no?, científicos por ahí, y entonces no me quiero dejar guiar por nada. Y he tenido la suerte de poderme guiar de mi propia experiencia.
Entonces, yo lo que en este libro de técnicas de modificación de conducta, que apenas tiene bibliografía, porque lo único que tiene es que, bueno, hay datos que obviamente yo no puedo saber la cantidad de neocórtex que tiene un perro, porque no he abierto un cerebro de un perro ni lo he medido. Y ahí me tengo que basar, obviamente, en autores que sí lo han hecho. Y Claro. salvo estos casos en los que menciono al autor o el dato en concreto, son experiencias de mi vida con los perros. Y luego, esas experiencias, una vez que tú estudias la teoría, te das cuenta de lo que es. Es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una conducta supersticiosa, ¿no? Cualquiera que lee en un libro lo que es una conducta supersticiosa que definió Skinner, bueno, pues la lee, se la aprende y se la cree. ¿Por qué? Porque lo dijo Skinner. Vale. Claro. Hay otra forma de aprender las cosas. Y es tirarte muchos años trabajando con perros y un día te preguntas por qué un perro levanta la pata cuando yo le estoy diciendo que se siente. Si yo no le he enseñado a levantar la pata, le estoy diciendo que se siente. Y entonces, al cabo de un tiempo, lees en un libro que hay una conducta que se denomina supersticiosa, que consiste en que una conducta es reforzada indirectamente en un reforzamiento y entonces quedan reforzadas las conductas que en ese trabajo se han realizado y tú no te has dado cuenta de que esa conducta ha sido reforzada, pero lo estás leyendo y dices, esto es lo que a mí me ocurrió cuando yo estaba trabajando este perro que me hacía esta determinada conducta. Por eso, para mí es importantísimo que el que se quiera formar como adiestrador, educador canino, llámale como quieras, etólogo, llámale, tiene que tener una experiencia muy grande con perros. Y luego los libros ya se leerán. Hay que leer menos libros y tocar más perros. Y fijaros lo que os estoy diciendo, que es quizás lo que mucha gente diría, todo lo contrario, no hay que leer muchos libros, no. Hay que tocar muchos perros, hay que sentir mucho perro, hay que trabajar muchos perros y después leer libros a ver si lo que tú lees lo has sentido en tu propio trabajo. Absolutamente de acuerdo. Yo también estoy absolutamente de acuerdo porque en un intento como de profesionalizar a nivel de formación a los educadores caninos, se están adoptando algunos enfoques como más desde el enfoque universitario, que es revisar texto, y por ahí un par de horas de práctica. Entonces, claro, estos profesionales, estos educadores pueden salir a la calle, pero tienen muchos preconceptos y muchas visiones como ya construidas desde lo que dice la teoría, y es muy distinto cuando no tiene manos en la masa. Cuando te quemas con las brasas, ahí te das cuenta cómo es realmente la realidad, que no es necesariamente uno a uno a como la describen los libros. En efecto, aquí decimos la frase de te puedes emborrachar en limonada. Si lees demasiados libros, te puedes emborrachar en limonada. Y es verdad. Es decir, si tú lees demasiados libros, llega un momento que tú al perro no lo vas a ver. Vas a ver lo que los libros dicen de los perros. Claro. Y eso no es el perro. Entonces, claro, es mejor mirar al perro, estudiar al perro, no ponerle nombre a nada y después de un tiempo empezar a denominar todas esas conductas que has visto, ¿no? Absolutamente. Ahí también, Nacho, bueno, sobre todo en lo que estás comentando, y que mencionaste una cosa que me pareció bien interesante, que bueno, nosotros en algún punto queremos hacer un episodio solo de esto, es el aspecto como científico que ha tomado como la educación canina y como toda tal vez la atención que se ha generado como foco sobre ese punto. Y muchas veces cuando nosotros nos ha tocado revisar algunos de estos papers sobre los cuales algunas corrientes o algunos educadores en particular tratan de fundamentarse o tratan de basar sus argumentos, pues cuando hacemos doble clic no en la conclusión o el abstract del artículo, sino realmente a ver el proceso, los métodos, materiales, etcétera, nos topamos con que muchas veces la manera en la que fueron construidos estos estudios o estos experimentos, muchas veces cuasi experimentales, no se condicen mucho con la realidad y con la práctica real, como de verdad se hace tal vez en una escuela o algún educador canino con más experiencia, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado que has llegado a una conclusión similar de los que has visto o en tu experiencia sientes que se condicen algunos de estos papers con lo que tú ves directamente en el trabajo de campo? Sí, mucho, mucho. De hecho, se han descubierto muchísimos fraudes experimentales. Es decir, experimentos que se han publicado y no se han hecho.
Hay un célebre Oh, estudio wow. que hicieron unos estudiantes universitarios, que no me acuerdo ahora exactamente porque lo leí y perdí la referencia de quién fue el que lo contaba, pero Claro. es un estudio que hicieron unos americanos, norteamericanos, en el que se inventaron un experimento. Se inventaron un Wow. experimento, crearon una hipótesis, hicieron un trabajo fantástico, pero todo inventado. Y lo publicaron en más de 1000 revistas científicas del mundo, entre ellas revistas de tanta altura como podamos hablar de Nature, Lancet o National Geographic. Es decir, todo pasa, ¿vale? Experimentos que malinterpretan resultados hay muchos. Muchas veces el dar un resultado o decir que una conducta se produce es comercialmente interesante desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que alguien coja un nombre por el hecho de decir algo diferente a lo que dicen los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. He visto tanto fraude teórico que me da mucho miedo a veces coger un libro, porque hay veces que escribe gente que no han adiestrado un perro en su vida. Son profesores de algo, pero no sé de qué, porque no han adiestrado un perro. Entonces yo siempre he dicho que prefiero un pastor de ovejas que lleva 20 años con su perro pastor trabajando en el campo que un estudiante universitario que lleva 10 años leyendo libros. Porque el pastor tiene los 10 años de experiencia con su perro y a ese yo le voy a enseñar a ponerle a lo que ve, le voy a poner palabras. Pero al estudiante universitario no le voy a poder cambiar ni una sola parte de lo que él ha leído, porque ya viene con prejuicios y ya viene formado. Entonces es mucho más fácil coger una persona que tiene experiencia, que tiene esa vida, ¿no?, con perros y luego explicarle los conceptos. Claro. Sí, eso es, bueno, yo creo que eso es también parte de lo que hemos visto nosotros como tendencia, al igual que, bueno, tal vez, y yo creo que esto probablemente tenga que ver con un tema social, que es eh, eh, como un sine qua non probablemente en general, que es que, bueno, también se ha visto muy lateralizada o polarizada la opinión de la gente sobre la educación canina y de muchos profesionales sobre cómo trabajar, eh, haciendo hincapié en que todo aquello que no sea refuerzo positivo es derechamente maltrato, ¿no? Eh, En efecto. y bueno, claro, eso es una visión tal vez bastante absolutista y creo que hace falta mucha gente con más experiencia a la cual mirar, como por ejemplo tú, que tal vez pueda dar una visión un poco menos emocional y tal vez un poco más racional al respecto. ¿Qué Claro, sientes es que tú? ¿Qué opinas? hay mucha filosofía. El problema es Claro, que la ciencia es ciencia. Es verdad que la ciencia nació de la filosofía, pero antes fue filosofía y después se convirtió en ciencia. Y ahora hay mucha gente que hace del adiestramiento una filosofía y creo que ese es un error. El animalismo está muy mal entendido en el mundo. Yo cuando era joven, yo era lo que le llamaban ecologista y hoy me sigo considerando un ecologista y no me gusta que me llamen animalista, porque he visto que el animalismo se apartó mucho de lo que es la realidad. Se han basado en teorías afectivistas, en sensaciones afectivistas, bien al cabo, ¿no? En no querer entender la conducta del perro, en humanizar absolutamente la conducta del perro. Al perro no lo consideran un animal, al perro lo consideran una persona y ese es el grave error. Ese es el grave error. Es decir, es imposible entender a un animal si no entiende su cerebro, si no entiende su conducta. Si tratas de poner al animal a la altura del humano, vamos a cometer errores constantes en su educación y en su manipulación y en su tenencia, ¿no? Entonces, lo que he visto es que actualmente hay muchos istas. Hay cognitivistas, instintivistas, neoconductistas, positivistas. Yo no sé, ya, y ahora con el COVID los negacionistas. Es decir, hay todo demasiado istas. Y somos adiestradores de perros. Como dice un amigo mío, somos sientaperros. claro, Somos sientaperros. No hay que hacer demasiada, no somos ingenieros aeronáuticos. Es decir, claro.
manejar bien la conducta del animal. No es necesario ni conocer los conceptos de la psicología del aprendizaje. Yo conozco grandes adiestradores que les preguntas qué es un estímulo incondicionado y no saben decirlo, pero saben usarlo. Claro, exactamente. Ahí, bueno, también en estos días vi una publicación que hizo Denise Fancy, que es una adiestradora norteamericana más o menos famosa. Y ella comentaba algo por el estilo, que decía como que, mira, esto es el cuadrante de Skinner, funciona así, 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 asado. Está bueno para que lo sepas y para hablar con otros adiestradores, pero de resto no lo vas a usar más nunca. Está bueno para Exacto. Yo a que mis alumnos les digo, este libro, que yo les entrego siempre el libro de técnicas de modificación de conducta al principio del curso, a mis alumnos adiestradores, no futuros adiestradores, les digo, este libro, prepararos para el examen, aprenderlo para hacer un examen y cerrarlo. Dedicaros a trabajar perros durante 5 años y después de 5 años lo leéis, lo empezaréis a entender. Claro. Claro. Exacto. Hacer como el trabajo al revés, ¿no? Primero empezar como desde el aspecto más empírico, ¿no? Como más manos en la masa. Nosotros hacemos mucho hincapié en muchos de los episodios también sobre esto, porque bueno, y ojo, nosotros formamos parte de esta tendencia y bueno, de ayudarse en la tecnología, de que bueno, muchas personas están aprendiendo online, porque ciertamente tal vez no todos tienen en su área o en su región a personas preparadas con una trayectoria importante o una escuela como tal vez la escuela tuya, pero que bueno, y no les queda como de otra que aprender online y eso está perfecto. Pero si saltan de cerrar un cursito que hiciste online directo a ofrecer servicios cobrando, sin haber pasado por un proceso como de prácticas en donde tal vez hayas incluso buscado a alguna persona con mayor experiencia que te guíe durante un tiempo y que te vaya enseñando, pues los errores están a la orden del día, ¿no? Está claro. Y claro, ahí una de las cosas que nosotros hacemos hincapié es que, bueno, es que es importante buscar un mentor, buscar a alguien que te guíe con el perro ahí, con las manos en la masa, y que si no hay, tal vez a video o por lo menos si vas a atender, que tal vez no sea cobrando, que sea algún tiempo como de práctica, ¿no? Que tú puedas ir como viendo los conceptos y tratando de aplicarlos en la realidad, ¿no? Claro, agarrar experiencia en el fondo. Claro. Sí. Eso lo hemos visto mucho, ¿no? ¿Qué sientes tú con la educación online y cuáles son sus desventajas y ventajas para ti? Vamos a ver, pero esto es una cosa personal, el online me ha pillado ya me ha pillado mayor. Claro. ¿Vale? Entonces me cuesta. Claro. Prefiero una clase presencial de 8 horas, fíjate, que 2 horas online. Pero es una cosa, entiendo que es porque quizás no he vivido los años, en mi época, pues no, el online es algo nuevo para mí, ¿no? Claro, entonces, no me acomodo al medio, pero entiendo que hay muchas cosas que online se pueden hacer perfectamente, ¿no? Lo que no se puede hacer perfectamente es prácticas online, ¿no? Porque necesitamos un perro, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a contar un poco cómo funciona mi escuela de formación, ¿no? Nosotros damos un curso de 380 horas. Esas 380 horas, 270 más o menos son prácticas con perro. Cada alumno trabaja con su perro, pero aparte de con su perro, que es con el que se tiene que examinar a final de curso, también nosotros les damos perros de nuestro albergue colaborador de adopción, que es Dog Horse City en Madrid, y en Barcelona también tenemos otro. Y bueno, pues de ese albergue lo que hacemos es les dejamos un perro durante una mañana con unos monitores que van supervisando el trabajo. Un perro que no conocen. Y así hacen unas cuantas prácticas de bastantes días. Y luego también vienen a las consultas con los adiestradores que yo tengo en mi escuela de Te Educamos, que es una empresa de educación canina a domicilio por toda España. Entonces, yo tengo 6, 7 profesionales a los que les mando alumnos para que hagan sesiones con ellos, con clientes, y tienen que firmarles la sesión. Vale, el alumno termina el curso con sus 380 horas, unas 80 y tantas teóricas, el resto son todo prácticas, hay un examen teórico, hay un examen práctico, y aún así, cuando terminan el curso, yo les digo, ahora es cuando tenéis que empezar a aprender. Es decir, esto es como cuando terminas una carrera universitaria, ¿no? No sabes nada. Claro. No sabes nada.
Claro, Has oído cosas, sabes de qué va esto, vale, bien, pero no sabes nada. Ahora, Claro. con el tiempo, con los años, pues fórmate y busca la experiencia y sobre todo corrobora todo ese material de letras y palabras que te han metido que tienes que saberlas colocar en un sitio, ¿no? Y eso solo te lo va a dar el tiempo y el trabajo con los perros. Por eso la parte online me parece que, que puede ser útil de cara a la formación plenamente teórica, la parte más teórica de lo que es el adiestramiento canino, pero luego hace falta, obviamente, práctica y mucha. claro. Claro, es que yo creo que sí, efectivamente es indispensable la parte práctica. Estaba pensando que hay muchas, si no todas, pero muchas profesiones o muchas carreras o muchas actividades que sí o sí, la parte práctica. Estaba pensando en el piloto. Tú te puedes graduar de las mejores clases Exacto. de aviación con el piloto más profesional, pero tienes que sentir el timón, la presión, la vibración, y en ese sentir de las manos en la masa es que cobra sentido realmente la realidad. Y en ¿No? este caso no tenemos perros simuladores. Pero No, además, para nada. Y es que, pero de todas Los maneras, pilotos sí tienen simuladores. sí, así como nos pilló el online a todos de una manera muy abrupta en el 2020, no estamos demasiado lejos de toparnos con simuladores, con Uh -huh. programas que simulen seguramente. comportamientos y uno aplique técnicas y arroje que Fijaros igual... un detalle. El día que inventen los olfatos electrónicos, que ya están inventados, pero no están muy bien, digamos, todavía, Vale, hay vale, muchas sí. lagunas. En el momento en que inventen un perro robot que sea capaz de oler, están todos los perros detectores, se ha acabado su trabajo. Es Sí, decir, en el momento en el que sean capaces de crear un robot que sea capaz de unir a todas las ovejas, se les acabó el perro a todos los pastores. Es decir, estamos ahora mismo en un mundo de tanta tecnología que el perro está empezando a dejar de ser importante de cara a las utilidades que los hombres los han utilizado antes y ahora. Queda la faceta más importante que del perro, ¿no? Que es la compañía y la relación social y familiar, ¿no? En la que tenemos con nuestro perro. Pero Total. todo el resto del perro que defiende, aquí por ejemplo en España tenemos un problema hasta con la policía. La policía no puede utilizar perros que muerdan. Es decir, los perros tienen que pueden atacar son los perros de las empresas de seguridad canina y atacan con bozal. El bozal no se le puede quitar al perro, salvo que se presente una situación de igual a igual, es decir, alguien te saca una pistola y te ves en la... Bueno, pues a lo mejor ahí digamos que el vigilante de seguridad puede soltar a ese bozal a ese perro. Te pongo un ejemplo en el Bernabéu, ahora que se acaba de realizar la Supercopa de España, que Sí. ha ganado el Real Madrid, por cierto. Se me nota. Ay, madrilista. Al Barça ha ganado. Y bien, al Barcelona. Y en el Bernabéu trabaja uno de mis profesores de la escuela, que es Ángel Mariscal, con perros de seguridad. Y él te cuenta que un policía, los policías nacionales, tienen que llamar a la empresa de seguridad canina en muchas ocasiones para poder echar atrás a un ultra porque ellos no son capaces. Y un perro con bozal puesto abre un espacio que no lo abren 5 policías con una porra. Es decir, la utilidad del perro aquí tiene la parte esta emocional, ¿no? Que genera un perro a la hora de meterlo en una manifestación. En España está muy limitado el uso del perro. Hay muchos países de Europa donde está limitado el uso del perro en las fuerzas de seguridad del Estado. Un grave error, Sí, porque muchas cosas se solucionarían empleando perros. Por ejemplo, Suecia no lo hace y tiene una policía canina extraordinaria. Japón también me consta que lo tiene y Estados Unidos también utiliza perros en situaciones de esto. No sé si en Chile podéis utilizar los perros en sí, tareas de seguridad o el ejército lo puede hacer, ¿sí? sí. Afortunadamente Sí, todavía no han llegado a esas medidas tan severas, ¿no? Y ya. tocándose con un punto, bueno, ahí me diste en un nervio sensible para mí, porque una de las cosas que yo veo con mayor preocupación, y esto sé que es una tendencia mundial, pero probablemente acá en Chile tal vez hay una corriente más o menos importante de personas que quisieran impulsar leyes con bastante rigurosidad a nivel restrictivo
de no solo el uso de perros para utilidades y sus respectivas funciones, como lo puedes estar comentando tú, sino también los mecanismos, estrategias, técnicas y herramientas en particular que se puedan utilizar en la educación canina, ¿no? Y para mí, claro, yo siento que eso es coartar no solo múltiples opciones, sino también incluso la libertad de decisión, no solo de los profesionales, sino incluso de sus dueños. Y yo siento que estas políticas son bastante, no sé si decir peligrosas, pero son preocupantes en general. Sí, Y sé porque que aparte hay España está con muchos, eso. sí, porque hay muchos fakes relacionados con esto. Vamos a ver, por ejemplo, el uso del collar, el llamado mal llamado collar de castigo, ¿no? El collar de putas, por llamar de alguna forma, el collar electrónico o los slinger, los cordinos. Estos está prohibido el uso dañino, es decir, no está prohibido ni su venta ni su tenencia. Lo que pasa es que se está vendiendo la idea de que está prohibido, pero no está prohibido el uso dañino derivado del mal uso de estos instrumentos. Quiere decir que la nueva ley que va a salir ya para el año 2023 se va a permitir este tipo de instrumentos siempre y cuando estén supervisados por un profesional y cuando son necesarios para la corrección de una conducta rebelde y problemática en alguno de los perros. Por tanto, se está vendiendo a nivel mundial como que estas cosas están prohibidas. No es verdad. No puede estar prohibido algo que se está vendiendo de forma legal y que se está llevando y usando de forma legal. El collar electrónico, el problema que tiene es que el que no lo sabe usar hace más daño que si no lo utilizara, ¿no? Es decir, es preferible no utilizarlo si no sabes hacerlo que Claro. utilizarlo mal, porque como yo siempre digo, en positivo te puedes equivocar 40.000 veces. Lo más o lo peor que puede ocurrir es que el perro no te haga caso o que no consigues modificar el comportamiento inadecuado del perro. Pero si Claro. te equivocas en negativo, con un instrumento que produce un estímulo negativo, si te equivocas lo puedes pagar. ¿Y cómo lo pagas? A través de desequilibrar al perro o de crear una conducta más problemática de la que ya tiene. Estos instrumentos, por desgracia, los pueden comprar, aquí en España lo puede comprar cualquiera. Y claro, los utilizan, la mayoría las utilizan mal y crean muchos problemas. Claro, ahí también, bueno, este argumento, que es un argumento bien válido igual, es probablemente una de las puntas de lanza de tal vez esta corriente de educadores que quisieran prohibir por completo el uso, independientemente de si el profesional esté preparado o no, que es un argumento absolutamente cierto, ¿no? Sin embargo, cuando se presenta esta opción de que, bueno, tal vez se puede licenciar, que es esto que tú estás comentando, bueno, esto lo tiene que usar una persona que esté certificada, que tenga como un background y una serie de certificaciones que avale que esta persona sabe utilizar esta herramienta, yo siento que es completamente válido, ¿no? Claro. Pero claro, de ahí más bien pasa como por el filtro de, no, precisamente como los errores pueden pasar por negligencia del dueño, del guía, o por tal vez mal uso de un educador canino no preparado, es preferible prohibirlo del todo. Claro, esto Y es un bueno, error. claro, ¿cómo Esto lo es ves un tú? error porque, mira, esto es como si somos cirujanos o somos médicos, mejor dicho, y decimos que todas las enfermedades se pueden curar con medicinas. Pues no, hay veces que hay que operar, hay veces que hay que abrir, hay veces que hay que recurrir a la cirugía. Pues esto es lo mismo. Hay conductas de perros que si no se utiliza un buen uso de los comportamientos negativos, que es diferente al método del castigo, desde el punto de vista del aprendizaje, una cosa es el castigo y otra cosa es el reforzamiento negativo. Y Así es. dentro del reforzamiento negativo encontramos un sistema muy actual, que es el sistema de bloqueo y doble positivo, que ha sido, digamos, creado por Barbelon con la célebre palabra NEPOPO, El, negativo, positivo, positivo. ¿No? El NEPOPO que claro, lo tiene registrado Barbelon sí, como nombre suyo. Yo le llamo sistema de bloqueo y doble positivo. Bien, este sistema muy actual es un sistema que lo que tiene de bueno es que tú puedes aplicar un estímulo negativo sin perder la emocionalidad positiva del perro. Es decir, tú terminas teniendo una conducta emocionalmente alegre pasando
a través de un estímulo negativo que va a bloquear o va a inhibir conducta problema. Por tanto, lo primero que hacemos es enseñar la salida, es decir, enseñarle el positivo, enseñarle qué es lo que debe hacer. Posteriormente, entramos en provocar la conducta problema, provocamos la conducta problema y aplicamos el negativo. Al aplicar el negativo, lo que hacemos es bloquear esa conducta o inhibirla para darle salida al positivo a través de un premio que suele ser generalmente o bien comida o bien una pelota o cualquier otro reforzador positivo, ¿no? Entonces, este sistema está funcionando, a mí me está funcionando muy bien en todos los problemas de agresividad, en perros peligrosos, en perros que socialmente pueden morder a personas y a niños. Y estoy rehabilitando muchos casos. También te digo, ¿puedo rehabilitar todos los casos de agresión a personas y niños en perros? No. Hay perros que no son rehabilitables. Y no son rehabilitables por dos razones. Una, porque la intensidad de la conducta es muy alta, la fuerza del hábito es muy extenso, es decir, lleva mucho tiempo esa conducta instalada. Y tercero, el equilibrio psicológico del animal está alterado. Entonces, si nos juntamos con esos tres factores, una mala emocionalidad, con un alto fuerza del hábito y fuerza del instinto, nos encontramos con perros muy peligrosos que pueden matar a personas, como aparecen en los medios de información de vez en cuando, casos de perros que han atacado y han matado a personas. Este tipo de perros yo no los rehabilito, porque la probabilidad de que ese perro pueda volver a hacer lo mismo es tan alta que a mí no me merece la pena intentarlo. Otra cosa son conductas rebeldes o conductas de agresividad leve o media en la que puedes canalizar esa conducta acogida a tiempo y puedes dar excelentes resultados. Por eso, en los problemas de agresividad hay que tratarlos con seriedad. Decir que un problema de agresividad lo vas a eliminar a través de reforzadores positivos, habrá algunas que se pueda, pero en un 50% o más de ellas es imposible. Es imposible. Y el que no quiera verlo es que le falta experiencia o quiere engañarnos. Claro. Sí. Sí. Y me queda una duda con respecto a esto, Nacho, porque efectivamente hay perros cuyo nivel de intensidad y el riesgo puede ser muy, muy alto y donde probablemente la rehabilitación sea imposible, o sea, en extremo complicada. En esos perros estaría recomendado quizás una eutanasia comportamental, una eutanasia por problemas de comportamiento. Sí, aquí en España está permitida la eutanasia solo si hay un caso que puedas certificar un profesional, bien un veterinario o un adiestrador profesional, que pudiera decir que ese perro no es apto para la vida social. Entonces sí se puede eutanasiar. Yo soy muy perro, soy muy poco humano en estas cosas, soy muy perro y considero que tener a un perro encerrado toda su vida en un chenil, eso me parece la mayor tristeza, porque el perro vive el presente. Al perro no le puedes decir dentro de 5 años te vamos a sacar, dentro de un año vas a salir de aquí o vamos a intentar rehabilitar. Todo eso no lo puedes decir. El perro que va a estar es enjaulado en unas condiciones de seguridad muy altas y se va a convertir además el animal en un perro tarado de vivir así, sacado a pasear con bozal, con muchísimos medios de seguridad. En estos casos yo sí justifico una eutanasia porque el problema es un problema grave, es un problema social y bueno, es más perro hacer eso, pero quizás un humano pues diría, pues no, hay que mantenerle, yo no, en ese sentido soy más perro. Ahí justamente, bueno, yo no quiero alargar demasiado esto porque sé que ya es tarde allá y tienes que descansar, No, Nacho. pero bueno, le podemos dar unos cuantos minutos más. Vale, pero Perfecto. muchísimas gracias. Pero Nada. justamente, casualmente, mientras hacía mi tarea de ver tu trabajo y entrevistas que habías tenido por ahí antes de esto, justamente vi esa que estabas comentando, eso que estás diciendo ahora, ¿no? Y yo, esto es una cosa, obviamente yo no tengo tanto tiempo de experiencia, tengo nada más 4 años haciendo esto, y por supuesto, eh, tengo ciertas preconcepciones, como esto de, bueno, ¿qué tan qué tan real es decir que se puede rehabilitar todo perro, ¿no? Y hasta ahora yo tenía esa percepción y casualmente en uno de estos podcasts que estuvimos invitados a un chico de México, se llama Gerardo Mendoza, muy bueno,
tiene una percepción muy similar a la que tú tienes, ¿no? Y ahí nos mostró otra cara de la moneda en donde, mira, de repente sí es necesario en algunos casos incluso la eutanasia como vía, ¿no? Y para mí esto fue un shock importante. Eh, y claro, viendo esto en personas de mucha mayor experiencia como tú, pues me da que pensar. Em, Es que ¿Tú esto es crees? igual si te das cuenta que los humanos, es decir, ¿creemos que todos los humanos son rehabilitables? No. Es verdad que el humano es más complejo, tenemos un cerebro mucho más complejo que el de un perro, pero evidentemente hay conductas humanas que no son rehabilitables y esto nos lo demuestra día a día muchísimas conductas pues, de violadores o de asesinos en serie o de enfermedades mentales que conducen a asesinar. Bueno, hay perros con enfermedades mentales, hay Claro, perros con desequilibrios muy intensos, hay perros con alteraciones en el cerebro. Ya se han estudiado, Eduardo Menzel es un veterinario psicofisiólogo argentino, ya ha descubierto una alteración en el lóbulo frontal en conexión con el sistema límbico y una alteración en el metabolismo de las endorfinas y de los neurotransmisores químicos en muchas conductas de lo que llaman agresividad idiopática o la llamada, yo por ejemplo he conocido muchos casos de tara maniático-agresiva o de trastorno obsesivo-compulsivo con agresión en perros y ya se están viendo que hay determinadas zonas del cerebro que no están funcionando y que aquí está pasando algo. claro, Hoy todavía la veterinaria no opera el cerebro, ¿no? De claro. los perros, pero bueno, quizás dentro de 50 o 100 años haya operaciones que cambien la conducta de un perro, pero hoy por hoy hay perros que no son rehabilitables. Si teniendo un caso de esos que tú sientas que no es rehabilitable, bueno, ya sabemos que por parte tuya la Uh -huh. eutanasia es una vía. Pero suponiendo un caso hipotético en donde digamos, bueno, pero este perro tal vez lo podemos reubicar y además cada vez que esté fuera colocarle bozal y además tal vez utilizar fármacos de por vida, ¿crees que sea viable para un perro en esas condiciones poder tener una vida relativamente normal sin ser un riesgo para las personas? Podría ser si la persona responsable de ese perro es lo suficientemente responsable y lo Claro, suficientemente capaz y lo suficientemente tiene el suficiente grado de conocimiento para poder tener ese perro. claro, A sí, mí me da hay mucho miedo porque he visto perros muy peligrosos. Y cuando muchas veces me pregunta la gente, yo he trabajado mucho con felinos, o sea, con leones, con tigres, he trabajado con cocodrilos, he trabajado con reptiles que me encantan y te puedo asegurar, y con chimpancés y primates en general, y te puedo wow, asegurar que lo que más miedo me da de todos los animales es un perro. O sea, el chimpancé también, porque el chimpancé tiene un grado de inteligencia muy alto y los chimpancés, un son chimpancé, peligrosos. como decimos en España, cabreado, es peligroso. Sí, sí, Yo he conocido perros que te puedo asegurar que son capaces de matar a un niño en un minuto. Y los he conocido porque los tenemos en el albergue de adopción. Son perros que no van a salir de allí. Estarán encerrados de por vida o algunos sacrificados si se consiguen los certificados necesarios para poderlo hacer. Pero hay muchos que están en lo que yo llamo del albergue la milla verde. La milla claro, verde del albergue de adopción es una zona en la que podrían ser condenados a muerte, no lo son porque el dueño del albergue, Ángel, es un hombre con excesivo corazón y le da pena y los tiene claro. con máximos niveles de seguridad, dándoles de comer bueno, y sacándoles a pasear solamente la persona que puede hacerlo. Y hay Wow, perros muy peligrosos, igual que no vamos a alarmar tampoco en el sentido de que todos los perros son así, obviamente que no, muy pocos, pero claro. esos pocos son suficientes para que puedan matar. Y entonces a mí me considero que hay que tener una precaución muy grande a la hora de tener estos perros si se tienen. Claro, y Claro. hay un tema Yo también de quisiera, la... ya, permíteme un segundito, Ron, porque yo Por quisiera como favor. poder extraer de esto que está diciendo Nacho, como dos ideas bien fundamentales. Una tiene que ver como el pragmatismo y el realismo, es decir, ver las cosas como son, ¿ya? Y el Sí, otro tiene que ver como como cierto idealismo en donde lo que se busca es como preservar la vida sí o sí, porque sí, aunque las condiciones de esa preservación sean súper complicadas.
de pronto en un perro que quizás esté en un recinto muy chico y tenga que hacer todos sus paseos con bozal y quizás no tenga suficiente ejercicio y tenga que estar con farmacoterapia y tenga que tener un manejo como muy delicado. Y es como ya, no se llevó al perro a eutanasiar porque desde un punto de vista quizás como moral sería feo o sería incómodo. Oye, estás asesinando a un perro y toda esta retaíla de cosas que ya podemos entender por dónde van, pero es cuestión como de hacer el adecuado balance, o sea, no es preservar la vida a ultranza y tampoco es recomendar sacrificio porque el perro ladre mucho, pero como tener un punto de vista como lo que tú planteas, Nacho, como bien aterrizado, bien pragmático, y eso lo da, y yo creo que aquí empatamos con el inicio, la experiencia, el trabajo de campo, el estar viendo perros todos los días te permite entender cómo es la realidad de los perros. Sí, sí, sí. Y aparte que hay perros que son reincidentes y hace poco nos llegaron al albergue 2 pitbull hembras. Habían atacado a una persona, le habían mutilado las piernas de la dueña. Bueno, eran perros que se tiraban a morder a todo lo que se movía. Niños, bicicletas, personas, pero con mucha fuerza y con mucha... Estuvimos probándolas, estuvimos viendo la posibilidad de rehabilitarlas de cara a vivir en una finca y consideramos que ni en una finca porque esos perros se escapan a una persona que por lo que sea la valla se rompe o son capaces de romperla y una persona pasa con bicicleta y volverían a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este caso se decretó hacer una certificación entre los adiestradores que trabajamos en el albergue y en el caso estas perras fueron eutanasiadas porque no, la probabilidad era muy alta para que volvieran a reincidir. Wow, qué complicado. Nacho, no queremos de verdad quitarte muchísimo más tiempo. Agradecemos demasiado que nos hayas dado este espacio, sobre todo enormemente el con una espacio, de verdad que diferencia sí. horaria. Nada, vamos a terminar si queréis como lo hacen los cantantes. Venga, vamos a hacer otra pregunta, la última. Y así ya La última. hacemos Una pregunta, la otra, ¿no? Final de los cantantes. Pero una más. Sí. Hay muchos nuevos profesionales, ¿sí? Yo tengo 10 años, 12 años en esto y todavía me considero aprendiz, ¿ya? Y habemos muchos, claro, ok, a ver, qué bueno saberlo, pero habemos muchos que tenemos muy poco tiempo acá y si tú tuvieras que recomendarle algo a todos estos nuevos adiestradores, todas estas personas que están estudiando adiestramiento canino, si tú tuvieras que resumir de toda tu experiencia un consejo que ojalá ningún educador pase por alto, ¿qué les recomendarías? Pues mira, yo volvería al principio de esta entrevista. Les recomendaría leer menos libros y tocar más perros. Es decir, ir a un albergue. No sé si allí les llamáis albergues de adopción también o protectoras, ¿no? Refugios, bien. Ir a un refugio y dedícate a sacar perros a pasear, a observar el comportamiento, a hacer tu experimento de intentar, voy a enseñarle a este perro a sentarse, a que venga, a echarse, a lo que queráis. Trabajar con ellos y sentir. Y después de un tiempo de haber hecho estas cosas, entonces empezamos a leer. Yo creo que la lectura es muy peligrosa, porque es lo que estoy viendo yo, mucha gente que lee y poca gente que adiestra. Entonces lo que hay que hacer es adiestrar mucho y luego leer mucho si queréis, pero después de haber adiestrado. Es decir, después de haber sentido al perro. Yo creo que es el mejor consejo que puedo dar. Y fijaros que os lo dice uno que ha escrito 14 libros. Y os dice, no leáis libros. No leáis libros. Es decir, leerlos cuando ya tenéis la experiencia, la sensación, cuando ya puedes llegar a entender las cosas, porque si no el libro te condiciona, te cierra. Te mete en un camino. No, el camino lo tienes que encontrar tú. Y luego, cuando ya has encontrado tu camino, lee los libros y verás qué libros, bueno, pues entran dentro de tu camino y cuáles salen de tu camino porque no ves que lo que pone ese libro lo hayas tú podido experimentar. Pero creo que es eso, la base fundamental es experiencia y no estoy pidiendo experiencia laboral, ¿eh? Estoy diciendo de experiencia de contacto con perros. Claro. Está buenísimo y bueno, lo hemos dicho más de una vez, pero estamos súper de acuerdo con lo que estás comentando. Gracias por ese consejo. Nacho, personas que quisieran tal vez ponerse en contacto contigo por dudas o que tal vez quisieran estudiar contigo o en tu escuela, ¿a dónde te pueden conseguir?
Ahí creo que se nos fue. No Ahí sé si creo se que nos ya está tuvo volviendo. Espera, os veí ahora, es que os había perdido la imagen. Sí, sí, ahí también estábamos Ahora sí. dándonos cuenta ¿Me veis justamente bien? que. Sí, Sí, ahora ¿Os sí, oigo? estamos ya todos ya te nuevamente en línea. recuperamos. Ya te recuperamos. Ahora sí. Bueno, como estaba diciendo, tengo mi Instagram, que es Nacho-Sierra-oficial. También tengo Facebook de Nacho Sierra. Podéis escribirme también a la web de la Escuela de Formación Profesional Canina. Yo respondo siempre. Tardo a lo mejor más o menos, pero siempre respondo a todo el mundo. Y luego tenemos un curso que a lo mejor sí que puede interesarle. Tenemos un curso especial para alumnos de Latinoamérica. Este curso se celebra en 15 días. Hacemos una parte en España. Son 105 horas teórico-prácticas. Se hace en el mes de agosto en Madrid. Estarían alojados en hoteles y hostales cercanos al centro canino, haciendo prácticas también en albergue, en refugio, y harían 105 horas. Y el resto de las horas las pueden hacer en su país, bien en Chile, o tenemos alumnos que nos vienen generalmente nos han venido de Chile, Colombia y Ecuador. Suelen ser los países que más gente nos trae al curso. Cualquiera que pueda hacerlo lo puede ver el curso en la Escuela de Formación Profesional Canina. Puedes meter curso Hispanoamérica o Latinoamérica y ahí vienes explicado. Perfecto, perfecto. Buenísimo, Nacho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para nosotros ha sido un enorme placer haber conversado contigo, haber coordinado también este encuentro que teníamos como muchas ganas de conocerte y de conversar. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, totalmente. Nada, vosotros, y cuando queráis, si queréis dentro de un tiempo, podemos volver a tener un contacto y yo encantado. Para Así nosotros que aquí me tenéis. maravilloso tener otra oportunidad contigo. Así que muchísimas Pues nada, gracias, Nacho. Y gracias a bueno, vosotros. ahí te estaremos contactando nuevamente. Gracias, de verdad. Adiós, chao. Hasta Adiós. luego. Bueno, muy bien, Román. aquí, Cuéntanos, ¿qué tenemos? para todos los que tal vez no sepan tanto de la educación canina, esto es una de las leyendas, yo creo que uno de los pioneros más importantes de la educación canina española. Es una persona que tienen que conocer, es una persona que tienen que investigar. Los que tengan la oportunidad, estén escuchando desde Latinoamérica, de ir a estudiar o formarse en la escuela de formación profesional canina, la FPC en España, por favor háganlo. Es una institución fantástica con un campus increíble y obviamente, bueno, van a tener una estrella como esta teniéndoles de profesor, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por haber escuchado. Gracias. Bienvenidos a la segunda temporada. Lo que se viene Bienvenidos va a a la estar segunda. bien interesante. Así ¿Y es. dónde nos encuentran, Román? Bueno, gracias por habernos escuchado y nos pueden contactar, ya saben, a nosotros en @laboratorio canino podcast en Instagram. Nos pueden también escribir si tienen dudas, sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico laboratoriocaninopodcast@gmail.com. Y si quieren contactarnos directamente a nosotros de manera individual, pueden contactar a Gustavo en @elprofesorcanino en Instagram y a mí en @ron.dogtrainer. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá y haber seguido los que empezaron desde el principio con la primera temporada, haber llegado hasta esta segunda. Los que están enchufándose ahora, bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Nos seguimos viendo y estamos ahí al habla. Hasta el Estén próximo muy bien. episodio.